A sus 82 años, Robert De Niro, el hombre que conquistó Hollywood y el corazón de millones, sorprende al mundo con una confesión que nadie esperaba. Después de una vida llena de éxitos, pérdidas y silencios, el legendario actor ha encontrado por fin el amor verdadero. Su nombre es Tiffany Chen, y junto a ella, De Niro ha descubierto una felicidad serena, lejos de los focos y las cámaras. Esta no es solo una historia de amor, es una lección de vida, una segunda oportunidad que demuestra que el amor no tiene edad. Quédate hasta el final del video porque el desenlace te emocionará hasta las lágrimas. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia increíble. Empecemos. Durante décadas, Robert De Niro fue mucho más que un actor. Fue un símbolo, un rostro impenetrable, una mirada que hablaba sin palabras. En la gran pantalla fue el gángster implacable, el boxeador invencible, el padre severo, el hombre que nadie podía comprender del todo. Pero fuera de los focos, detrás de ese mito de acero, se escondía un hombre profundamente solo. A los 82 años, De Niro puede mirar atrás y ver una vida llena de gloria, premios y reconocimiento. 2 premios Oscar, más de 100 películas, el respeto eterno de Hollywood. Pero en lo íntimo, había un vacío que ni el éxito más grande podía llenar. Porque la fama da brillo, pero no calidez. Y el amor, ese sentimiento impredecible, parecía siempre escapársele de las manos. Desde joven, Robert nunca temió entregarse. Amó intensamente, se casó, fue padre, se equivocó y volvió a empezar. Su primer matrimonio con Diane Abbott lo mostró como un hombre tierno, dispuesto a formar un hogar. Luego vinieron los años de pasión con Touky Smith, la serenidad junto a Grace Hightower y finalmente, la separación que lo dejó exhausto. Cada historia dejó huellas, hijos, recuerdos, heridas. Detrás de cada aplauso, había noches de silencio, y en ese silencio, Robert comprendió algo que tardó una vida en aceptar, que la soledad también puede ser maestra. La prensa lo llamaba el eterno reservado. Nunca fue amigo de los escándalos, ni de las confesiones públicas. Vivía entre Nueva York y Los Ángeles, rodeado de arte, pero encerrado en su propio mundo. Muchos decían que el actor más intenso del cine americano había renunciado al amor, que a cierta edad uno ya no busca, solo recuerda. Pero el destino, caprichoso como siempre, le tenía guardada una sorpresa. Fue en 2015, durante el rodaje de The Intern, cuando la vida decidió cambiarle el guión. Allí conoció a Tiffany Chen, una instructora de artes marciales, disciplinada, elegante, con una serenidad que contrastaba con el torbellino emocional del actor. Ella no era actriz, ni buscaba fama. Solo estaba allí para entrenar al equipo de rodaje, para enseñar a moverse, a respirar, a mantener el equilibrio. Y sin saberlo, fue ella quien equilibró el alma de Robert. Al principio no hubo romance, solo una conexión extraña, silenciosa, como si 2 almas cansadas se reconocieran sin palabras. Tiffany veía en él no al mito, sino al hombre, un ser humano vulnerable, curioso, a veces torpe, siempre auténtico. Con el tiempo, las miradas se transformaron en gestos, las conversaciones en sonrisas y el respeto en algo más profundo. Tiffany no necesitaba deslumbrarse. Robert no necesitaba demostrar nada. Fue un amor que nació sin ruido, pero con verdad. Y cuando los años siguieron pasando y el cuerpo comenzó a envejecer, De Niro descubrió que todavía era capaz de amar. Que incluso después de tantas pérdidas, el corazón puede renacer. Tiffany se convirtió en su refugio, su calma, su compañía en un mundo que había aprendido a observarlo, pero no a entenderlo. Ella no quería cambiarlo, solo estar. Y ese estar fue suficiente para que el hombre que lo había tenido todo, finalmente encontrara lo único que le faltaba: la paz. Hoy, cuando se le pregunta si el amor tiene edad, De Niro sonríe con la sabiduría de quien ha vivido 80 años buscando una respuesta. No, el amor llega cuando dejas de perseguirlo. Y así comenzó su nueva historia, la más inesperada de todas.
La historia de Robert De Niro y Tiffany Chen, un amor tardío, pero auténtico. Porque a veces, la vida espera hasta el último acto para revelar su escena más hermosa. Antes de Tiffany Chen hubo silencios. Silencios que pesaban más que cualquier palabra. Durante muchos años, Robert De Niro vivió en un laberinto emocional. Un hombre amado por el mundo, pero que a menudo no sabía cómo amar sin perderse a sí mismo. Sus matrimonios, aunque marcados por cariño genuino, fueron también campos de batalla internos. Con Diane Abbott, su primera esposa, compartió los días luminosos de su juventud. Era la época del éxito, del vértigo de la fama, de los aplausos interminables, pero también de la distancia, de las giras, de los rodajes que lo mantenían lejos del hogar. Cuando el trabajo se convirtió en su religión, el amor comenzó a desgastarse. De Niro, que en el cine interpretaba a hombres intensos y entregados, en la vida real luchaba por equilibrar la pasión y la calma. Finalmente, en 1988, su primer matrimonio se disolvió con más tristeza que enojo. Poco después, llegó Toukie Smith, una mujer vibrante, fuerte, con quien compartió casi una década. No hubo boda, pero sí amor, complicidad, y 2 hijos gemelos nacidos por gestación subrogada, Julian Henry y Aaron Kendrick. Durante un tiempo, Robert creyó que había encontrado su lugar, pero el peso de su carrera, su carácter reservado y su miedo a repetir los errores del pasado acabaron erosionando la relación. En 1996, se separaron en silencio, sin declaraciones, sin escándalos. Sin embargo, fue con Grace Hightower cuando la vida de De Niro tomó un giro inesperado. Ella era diferente, paciente, estable, con una energía serena que contrastaba con el caos interior del actor. Se casaron en 1997 y dieron la bienvenida a su hijo Elliot un año después. Por un momento, todo parecía en calma, pero la calma, en la vida de De Niro, siempre fue efímera. Las tensiones llegaron pronto. Diferencias de carácter, prioridades distintas, largas ausencias. En 1999, solo 2 años después del matrimonio, De Niro pidió el divorcio, aunque el proceso nunca se completó. Contra todo pronóstico, en 2004 se reconciliaron, y más tarde tuvieron una hija, Helen Grace. En 2011, gracias también a la gestación subrogada. Aún así, las heridas no habían cerrado. La convivencia se volvió complicada, marcada por reproches y silencios. En 2018, tras más de 20 años juntos, la pareja anunció su separación definitiva. El divorcio fue doloroso y público. Se filtraron documentos, demandas, cifras millonarias. Grace reclamaba una parte considerable de la fortuna del actor. De Niro, cansado, decía que solo quería paz. Los medios hablaban, los abogados discutían, pero Robert callaba. Solo en una entrevista breve murmuró: a veces, incluso el amor más fuerte no sobrevive al paso del tiempo. Aquellos fueron años oscuros, no por falta de éxito, sino por falta de sentido. Había perdido a su compañero, y aunque tenía 7 hijos, muchos de ellos ya adultos, se sentía más solo que nunca. Su casa en Tribeca, llena de recuerdos, se convirtió en un museo del pasado. Los pasillos guardaban risas antiguas, fotos de los rodajes, y ese silencio que solo conocen quienes lo han tenido todo y aún sienten que falta algo. Durante ese periodo, De Niro se refugió en el trabajo. Rodó, produjo, invirtió en restaurantes. Pero nada lograba llenar el vacío emocional. Su salud empezó a mostrar signos de cansancio. La edad pesaba y la energía no era la misma. Muchos pensaban que el actor se había rendido al destino, que ya no buscaba nada nuevo, ni en el cine ni en el amor. Y sin embargo, algo dentro de él seguía encendido. Una chispa, quizás pequeña, pero obstinada, porque aunque había conocido el fracaso sentimental, nunca dejó de creer en el amor. De Niro, el hombre de las 1000 máscaras, seguía soñando con encontrar a alguien que no lo mirara como a una leyenda, sino como a un ser humano. Esa esperanza, aunque escondida, sería la semilla que más tarde florecería con el nombre de Tiffany Chen.
Una mujer que no llegó para admirarlo, sino para acompañarlo. Una mujer que no vino a llenar un vacío, sino a compartir el silencio. Pero antes de esa luz, había que pasar por todas las sombras. Y De Niro las atravesó una a una, sin ruido, sin prisa, con la dignidad del hombre que ha amado, perdido y vuelto a empezar. El destino no avisa, a veces llega sin ruido, disfrazado de coincidencia. Y así fue como Robert De Niro conoció a Tiffany Chen, sin saber que aquella mujer de mirada serena y movimientos precisos acabaría cambiando el rumbo de su vida. Corría el año 2015. De Niro tenía 72 años y rodaba la comedia The Intern junto a Anne Hathaway. En el set, su papel era el de un hombre mayor que, tras una vida laboral intensa, buscaba un nuevo propósito. Paradójicamente, ese papel reflejaba su propio estado interior. Fue entonces cuando apareció Tiffany Chen, instructora de artes marciales, campeona mundial de Tai Chi, contratada para entrenar al reparto en las escenas físicas. No era una actriz ni una celebridad. Era una mujer fuerte, disciplinada, con una calma que llenaba la habitación sin necesidad de hablar. La primera vez que se cruzaron, Robert notó algo diferente. Tiffany no lo miraba con la reverencia con que tantos otros lo hacían. No veía al mito del cine, al ganador del Oscar, sino a un hombre común, concentrado, curioso, con un toque de timidez. Ella, por su parte, vio más allá de la leyenda. Percibió el cansancio en su mirada, esa mezcla de melancolía y ternura que solo tienen los que han vivido demasiado. Entre ellos nació una amistad sencilla, natural. Compartían conversaciones sobre el equilibrio, la respiración, el control del cuerpo y la mente. Tiffany hablaba de energía. Robert escuchaba como un alumno. Poco a poco, esas charlas se transformaron en paseos, cenas discretas, llamadas tardías. Nadie lo notó. Hollywood seguía su curso y ellos construían algo que escapaba a los titulares. Una conexión real. Con Tiffany, De Niro se permitió algo que no hacía desde hacía años: bajar la guardia. No tenía que ser el actor perfecto, ni el hombre fuerte. Podía reírse sin miedo, mostrarse vulnerable, compartir silencio sin incomodidad. Ella, a su manera, lo desarmó. Y él, sin planearlo, se volvió a enamorar. Los amigos más cercanos notaron el cambio. El hombre reservado, siempre medido, volvía a sonreír con la naturalidad de un joven enamorado. Tiffany lo acompañaba a los eventos, pero siempre en un segundo plano, sin buscar cámaras. Su amor crecía lejos del ruido, protegido por la discreción. A diferencia de las relaciones anteriores, no había drama, ni reproches, ni expectativas imposibles. Solo presencia, solo compañía. El tiempo pasó y su vínculo se hizo más fuerte. Tiffany no intentó reemplazar nada del pasado. Simplemente lo acompañó a vivir el presente. De Niro, por su parte, comenzó a hablar de ella con respeto, con gratitud. En una entrevista breve, cuando le preguntaron si creía en el amor a su edad, respondió con una sonrisa casi imperceptible. Sí, pero llega cuando dejas de buscarlo. A medida que la relación se consolidaba, Tiffany se convirtió en su equilibrio emocional. Ella lo animó a cuidar su salud, a reducir los compromisos de trabajo, a disfrutar más de los pequeños momentos, cocinar juntos, caminar por Tribeca, pasar tiempo con sus hijos. Para un hombre que había pasado media vida en los rodajes, aquella simplicidad era un lujo nuevo. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, llegó la noticia que conmovió al mundo. En abril de 2023, Robert De Niro y Tiffany Chen dieron la bienvenida a su hija, Gia Virginia Chen De Niro. Él, con 79 años, se convertía en padre por 7ª vez. La prensa se desbordó de titulares, pero detrás del asombro había algo profundamente humano. La imagen de un hombre que, tras una vida de pérdidas y resurrecciones, encontraba un motivo nuevo para sonreír. De Niro, al sostener a su hija recién nacida, declaró con voz temblorosa: «Cada hijo es un milagro, pero Gia llegó como un regalo del cielo». Aquella frase resumía todo. Después de tantos personajes, tantos premios, tantos amores rotos, el último papel de su vida era el más real.
el de un hombre enamorado y agradecido. Tiffany, con su serenidad y ternura, no solo le devolvió la alegría, sino también la fe en la vida. Para De Niro, el amor ya no era un fuego que quema, sino una llama que ilumina sin destruir. Y a su lado, entendió que el corazón, incluso a los 80, sigue sabiendo reconocer la verdad cuando la encuentra. En la primavera de 2023, el mundo del cine se estremeció con una noticia inesperada. Robert De Niro, a los 79 años, se había convertido en padre por 7ª vez. El hombre que había interpretado a criminales, boxeadores y leyendas, ahora sostenía entre sus brazos algo infinitamente más poderoso que cualquier papel: una nueva vida. La niña, fruto de su amor con Tiffany Chen, se llamaría Gia Virginia Chen De Niro. Cuando los periodistas le preguntaron si la noticia era cierta, De Niro sonrió con esa calma que solo tienen los que ya no deben demostrar nada y dijo simplemente: «Sí, tengo un nuevo bebé». Esa frase sencilla bastó para conmover al mundo. No era solo un nacimiento, era una historia de esperanza. Porque a los 79 años, muchos se retiran, se despiden del amor, se rinden a la rutina. Pero Robert no. Él decidió seguir apostando por la vida, por la ternura, por el milagro cotidiano de cuidar a alguien más. Tiffany Chen, su compañera, había mantenido todo en secreto durante el embarazo. Quería proteger la intimidad, preservar la magia. En las fotos que más tarde circularon, se la veía serena con una sonrisa tranquila, mientras Robert, con el cabello canoso y los ojos húmedos, la miraba con orgullo. No hacía falta decir nada. El amor, cuando es verdadero, se reconoce en los gestos. Gia llegó como una luz suave que disolvió los años de sombras. De Niro, que había conocido la soledad, los divorcios y las decepciones, volvía a sentirse joven. En una entrevista posterior confesó: «Ser padre a esta edad es distinto. Es como ver la vida con otros ojos. No tengo la energía de antes, pero tengo más paciencia, más gratitud, más amor». Y tenía razón. En Tiffany y Gia encontró un refugio, una familia pequeña pero completa. Los días ya no se medían en contratos o estrenos, sino en sonrisas, risas pequeñas, amaneceres tranquilos. Robert, el perfeccionista incansable, aprendía a disfrutar del silencio, el sonido de su hija respirando, el calor de un hogar simple. La maternidad también transformó a Tiffany. De campeona de artes marciales pasó a ser madre a tiempo completo, y en sus palabras se percibía una serenidad profunda. Robert tiene un alma dulce. Lo ven como una leyenda, pero conmigo es solo un hombre enamorado, un padre dedicado. Sus palabras derritieron al público. Porque detrás del ícono cinematográfico había un ser humano que, al final, solo quería amar y ser amado. A sus 79 años, De Niro comenzó a aparecer en público con un brillo diferente. En los eventos, ya no era el artista inalcanzable, sino un hombre sonriente, dispuesto a hablar, por primera vez, de emociones. Cada vez que veo a mi hija, me doy cuenta de que la vida me ha dado otra oportunidad. Y esta vez no pienso desperdiciarla. Los medios lo celebraron como el padre más veterano de Hollywood, pero para él los números no importaban. Importaba el presente, importaba Tiffany, importaba Gia. El resto era ruido. A veces, la cámara lo captaba caminando por Nueva York con su pequeña en brazos. Ninguna actuación, ninguna máscara. Solo un hombre y su hija, perdidos en su propio universo. Tiffany, a su lado, sonreía con la ternura de quien sabe que el amor, cuando llega en el momento justo, puede curar todas las heridas del pasado. Los que lo conocen dicen que desde el nacimiento de Gia, De Niro es otro. Más suave, más tranquilo, menos preocupado por el tiempo. Quizás porque comprendió que no hay edad para empezar de nuevo. Que la vida, si uno se lo permite, siempre guarda una sorpresa más. Y mientras Hollywood sigue girando a su alrededor, Robert De Niro vive una historia sencilla pero profunda. La de un hombre que, tras 8 décadas de luces, cámaras y soledad, encontró lo único que realmente importa. Un amor sincero, una hija y la paz que nunca había tenido. El amor llega cuando menos lo esperas. A veces se esconde entre los silencios de una vida larga, entre los recuerdos que duelen y los días que parecen repetirse.
Y cuando aparece, no grita, no exige, simplemente te transforma. Eso fue lo que le ocurrió a Robert De Niro, un hombre que lo había tenido todo, excepto la paz interior que ahora, a los 82 años, por fin encontró. Hoy, el legendario actor ya no busca reconocimiento. No necesita demostrar que es uno de los más grandes intérpretes del cine moderno. Eso ya lo sabe el mundo. Lo que le importa ahora es algo más simple, más puro. El amor tranquilo que comparte con Tiffany Chen y la sonrisa de su hija pequeña, Gia. En sus apariciones recientes, Robert se muestra distinto. Camina despacio, con el cuerpo del tiempo pero con el alma despierta. Cuando habla de su familia, su voz se vuelve suave, casi susurrante. La gente piensa que cuando envejeces, el amor se apaga, pero no es así, solo cambia de forma. Dejas de buscar fuego y empiezas a valorar la luz. Esa luz, hoy, tiene nombre y rostro. Tiffany, su compañera, su equilibrio, su ancla, ha logrado lo que nadie antes, abrirle el corazón sin exigir nada a cambio. Ella no necesita ser parte del mito, ni figurar en portadas. Su amor no es espectáculo, sino presencia. En un mundo donde todo es fugaz, Tiffany eligió quedarse. Y De Niro, que vivió décadas interpretando la soledad, aprendió finalmente lo que significa compartirla. Las personas más cercanas dicen que Tiffany lo ha humanizado, que gracias a ella, Robert sonríe más, se irrita menos, disfruta de lo cotidiano. Cocinar juntos, ver películas viejas, salir a caminar al atardecer por Tribeca. Ya no teme al paso del tiempo, lo observa con gratitud, porque como ha dicho en más de una ocasión, el amor que llega tarde no es menos verdadero, es quizá el más sabio. Y es que la historia de De Niro y Tiffany no es una historia de juventud ni de glamour, sino una historia de redención. Después de tantas pérdidas, de divorcios, de momentos de oscuridad, él ha encontrado en ella una razón para seguir viviendo con ilusión. A veces la vida, con su ironía infinita, le da a los hombres que han interpretado a héroes y villanos la oportunidad de interpretar su papel más real, el de ser felices sin guión. Gia, la pequeña que llegó como un milagro, es el símbolo de esa segunda oportunidad. Cada vez que De Niro la mira, recuerda que los finales felices no siempre ocurren a los 30 ni a los 40. A veces llegan cuando creías que ya no habría más capítulos. El actor que encarnó la rabia en Taxi Driver, la melancolía en The Deer Hunter y la violencia contenida en Raging Bull, ahora interpreta el papel más difícil de todos, el de la ternura. Y lo hace con la autenticidad de quien ya no actúa, sino que vive. A los 82 años, Robert De Niro no teme al tiempo, porque ha aprendido que envejecer también es un privilegio. Ha visto irse a muchos amigos, ha perdido amores, ha ganado cicatrices, pero también ha descubierto que el corazón, incluso cuando se arruga, sigue teniendo espacio para amar. Hoy, mientras el mundo lo sigue viendo como una leyenda, él solo se ve como un hombre afortunado. A su lado, Tiffany Chen sonríe, discreta, mientras su hija juega en el suelo. Y en esa escena doméstica, sin luces ni aplausos, hay más verdad que en todas las películas juntas. He tenido una vida larga. He cometido errores, he perdido a personas que amaba, he ganado cosas que nunca imaginé. Pero si algo he aprendido es que el amor, cuando es real, nunca llega tarde. Solo llega cuando estás listo para recibirlo. Así, Robert De Niro cierra su historia no con un final trágico, sino con un comienzo. Porque el amor, cuando es sincero, no entiende de edad, ni de fama, ni de tiempo. Solo entiende de almas que, al encontrarse, se reconocen. Y en Tiffany Chen, el eterno solitario de Hollywood, encontró lo que ni el cine ni la gloria pudieron darle: un hogar. Y así termina esta historia. La historia de un hombre que lo tuvo todo: fama, éxito, premios, pero que solo encontró la verdadera plenitud cuando dejó de actuar y empezó a sentir. A los 82 años, Robert De Niro nos enseña que nunca es tarde para volver a amar, que el corazón no entiende de arrugas ni calendarios. Su historia con Tiffany Chen no es un cuento de hadas, sino una historia real, hecha de silencios, miradas y segundas oportunidades.
En un mundo donde todo pasa tan rápido, ellos eligieron quedarse. Y quizá esa sea la mayor lección de todas. Que el amor verdadero no grita, susurra. Que no promete eternidad, pero regala presente. Si esta historia te ha emocionado, dale like al video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos de amor, vida y esperanza. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el amor puede llegar a cualquier edad? ¿Has vivido alguna historia que te hizo volver a creer en él? Gracias por acompañarnos hasta el final. Porque, como diría Robert De Niro, nunca es tarde para amar. Solo hay que tener el valor de abrir el corazón una vez más. Hasta la próxima historia.